Regístrate en el canal, señora hermosa. El día no mejoró desde la mañana. Fue ese día que el jefe encontró tiempo para sentarse con Asia sobre el saldo de un cliente muy importante. El resultado de su trabajo fue satisfactorio. Estando de buen humor, decidió tomar la iniciativa y dejarla irse a casa más temprano. Escuché que tuviste un hijo, me enfermé. Asia, que tropezó con el monitor, no respondió nada, solo asintió. Cuando dejó la baja por maternidad para ir a trabajar, el jefe advirtió inmediatamente que no reconoce ningún hospital. Nadie hará el trabajo por ella. Si el niño se enferma y no hay nadie a quien dejar, es mejor renunciar y no ocupar el lugar de nadie. No te preocupes, mi madre está con el niño en el hospital, dijo Asia. Esto es bueno, sonrió el jefe. Veo que lo estás intentando. Pensé que no tendría sentido y estás bien. Puedes salir más temprano hoy. Miré el reloj. Faltaban poco más de 3 horas para el final de la jornada laboral. Asia apartó la vista de la computadora, sin dar crédito a lo que oía, por si acaso, volvió a preguntar, no entendí, ¿me dejaste ir a casa? Recordé que por la mañana llegué tarde al trabajo y me escapé de casa, dejando un montón de platos en el fregadero. Sería bueno venir temprano para lavar todo lentamente, pero luego iré, dijo sin confianza. 2 veces Asia no necesitó repetir. Apagó el ordenador, agarró su bolso, en un par de segundos saltó de la oficina y, sin prestar atención a las miradas sorprendidas de algunos compañeros, corrió a casa. Mamá, me dieron de alta temprano del trabajo. En unos minutos iré por masa y la llevaré a casa. Al salir del estacionamiento, se topó con el teléfono de un tirón. Asia, deja a mi nieta conmigo hoy. Sin temperatura. Masa comió bien y ahora está durmiendo. Nos despertaremos con ella, hornearemos pasteles, yo pondré la masa. ¿Por qué llevarla de un lado a otro? Ahora lo llevarás, por la mañana el niño volverá a recoger temprano. Mañana es viernes, fin de semana laboral. El fin de semana la llevarás. Asia voló a casa y como si tuviera los talones untados con agua hirviendo. Al detener el coche en el semáforo en rojo, perdí el tiempo en vano. Pensé que cocinaría para la cena, hice planes para el fin de semana. Mamá y Masa van al médico mañana. Si la dejan ir, podrás salir a caminar por el parque, alimentar a los patos y sentarte en un café. Cuando llegué a la puerta, resultó que no estaba cerrada e incluso abierta. Recordé cómo salí corriendo del apartamento por la mañana. Al parecer, en este lío, se me olvidó cerrarlo. Es bueno que mi marido haya llegado antes. Si Mark viera esta desgracia, ella no podría conseguirla. Quise empujar la puerta, pero al escuchar la voz de mi marido me detuve. Antes de que Mark cerrara la puerta del otro lado, una pausa en la conversación la interrumpió. Te lo dije, pasaremos el fin de semana juntos. Sí, iremos a las turbas. Ya les advertí a todos que iría contigo. ¿Cuál es la diferencia? Estás conmigo. Que piensen lo que quieran. Si alguien habla de Aska, entonces no serán tus problemas, sino los míos. Estoy acostumbrado a resolver mis propios problemas. Con los ojos cerrados, Asia intentó tomar un poco de aire y respirar. Marco cerró la puerta. Lo que dijo a continuación no fue escuchado. En mi cabeza, como en un murciélago, sonaban pensamientos obsesivos. Mark me está engañando, tiene una amante. Todos los amigos lo saben y nadie se lo cuenta. Hace medio año fue ascendido. El salario se mantuvo igual, pero Mark aseguró que ahora el crecimiento profesional para él es importante. El dinero es una cuestión de vida. Lo principal es aferrarse, mostrarse y luego podrás exigir un aumento de salario. Asia se dio la vuelta y se acercó silenciosamente al ascensor. Cuando estuvo afuera, volvió a subir al auto. Sin pensar en nada y sin saber cómo comportarse en tal situación, miró por las ventanas. No, ella no se rascará. Y nadie permitirá que hagas el ridículo. Se imaginó que mañana en la base de la gira todos los amigos estarán con sus esposas. Y Mark les presentará a todos su nueva novia. ¡Qué bastardo! Bien,
Veamos quién de ellos se reirá el último. Después de todo, ella siempre consideró que su matrimonio, si no perfecto, al menos fuerte, basado en el respeto y la confianza mutua. Con un marido que le pone cuernos desde hace algún tiempo, se comió un caniche. Pidió a su marido y a su hermana mayor que silenciaran a Slavichko ante su compañero de escuela. Y si Asia no hubiera escuchado su conversación telefónica, no tenía dudas. Mientras intentaba calmarse, no pudo soportarlo, abrió la puerta del coche y saltó a la calle. Estaba temblando por todas partes, parecía un poco más y comenzaría la histeria. Un chiste de guisantes. Iba de viaje de negocios. Tan pronto como aprendió a mentir de manera convincente, el bastardo. Solo una tonta como ella no podía notar nada y creer cada palabra. Genial. Ve y mañana me invitaron al Turbás. Lo primero que me vino a la mente fue que no tenía amigos sin los cuales no necesitaría ni una sola fiesta. No se me ocurrió nada más inteligente. Te prohíbo ir a algún lugar sin mí. Cuida al niño. La mirada era fría, las mejillas tocaban los tambores. Y aquella máscara insolente que al instante puso en su rostro inquebrantable le provocó asco. Vamos, él no lo permite. Como si ella fuera a preguntarle. Miré el reloj, presioné la llave y abrí el auto. Espero haberlo explicado claramente. Miré a mi alrededor con las cejas borrosas. Y salir de casa, lleno de platos de plomo. Ella se reunió con la naturaleza. Agitando su cabeza, me dirigí hacia mi auto. Sin mirar atrás, me lo puse por encima del hombro. Te llamaré mañana. Asia estaba confundida, sin mirar a su marido nada sospechoso. Estaba pensando en qué traje deportivo le quedaría mejor, para que su nueva novia luciera tan bien como su nueva novia en la turbina. Asia no tenía dudas de que terminaría allí. Estaba destrozada por el odio. Si su marido no la hubiera dejado ahora mismo, habría tenido que tener un escándalo justo afuera. Está bien. Que se apresure hacia su brillante futuro. Ella no iba a recoger el objeto de la mesa. Obviamente, Mark tomó su decisión hace mucho tiempo. Solo tuvo que empujar un poco, mostrarle el camino para que no volviera a perderse. Asia subió al auto. No quería ir a donde simplemente escapé. Recibí el teléfono. Realmente no quería llamar a los Suborovivicas. Estaba avergonzado, me ardían las mejillas, estaba a punto de caer al suelo. Pero su marido era un buen amigo de Mark, se llamaban a menudo, a veces. Asia estaba segura de que Vika conocía el origen de la marca y podía abrirle los ojos a muchas cosas. Asia, hola, saludó Vika. Prácticamente nunca volvieron a llamarla, se reunían exclusivamente en días festivos. Sin embargo, ella era la única mujer con la que era agradable comunicarse. Vika, hola. Se produjo una pequeña pausa en el teléfono. Promete que nadie se enterará de nuestra conversación. Incluso desde la distancia, Asia sintió que los ojos de Vika se agrandaban. Por supuesto. Prometo. Probablemente sepas que mi marido tiene otra mujer. Dejé de preguntar por mi salud, de caminar. Al escuchar un fuerte suspiro en el teléfono, me di cuenta de que había llamado a la dirección. Lo sé, Asia. Quería llamarte y contarte todo, pero Suvorov me prohibió categóricamente hacerlo. Cuando Mark trajo a su secretaria a visitarnos, apenas me contuve para no señalarles la puerta. Y después de que se fueron, mi esposo y yo discutimos y hablamos durante 3 días. Sasa dijo que esto no volvería a suceder. Me convenció durante mucho tiempo para que no prestara atención al comportamiento de Mark, me convenció de que aún así harías las paces y yo estaría disgustado contigo. El silencio volvió a reinar en el teléfono. Bueno, resulta. Mientras ella cocinaba borsch, le lavaba los calcetines. Mark, sin dudarlo, demostró su amor a todos y no temió que los rumores pudieran llegar a su esposa. ¡Qué sinvergüenza! Me alegro que finalmente lo hayas descubierto. Ha pasado mucho tiempo desde que tuvo tiempo de aclarar su mente. Mañana toda nuestra compañía irá al Turbás. Vika volvió a guardar silencio.
Al parecer, ella decidió si valía la pena revelar información que no estaba destinada a Asia. Lo sé, Vic, quería hablar contigo sobre esto. No quiero ir a tu picnic. Saludaré, si es posible, le explicaré a mi marido holgazán quién es realmente y me iré. ¿Estás seguro de que quieres esto? Quizás será mejor que hables de ello a solas con Mark. Continué sin escuchar nada en respuesta. Bueno, vale, te lo diré, pero promete que antes de venir al Turbaz lo pensarás bien, ¿vale? Bueno, el hombre se ha retirado, ¿quién lo conoce? Quizás lo piense de nuevo y regrese con la familia. Bueno, no te cortes el hombro, ¿quién de nosotros no está libre de pecado? Por sus palabras, un snob recorrió el cuerpo de Asia. Si Vika no se hubiera detenido a tiempo, Asia simplemente habría abandonado el desafío para no deprimirse demasiado. Vika, ¿te oyes? ¿En qué diablos estás pensando? ¿Por qué necesito una cabra que ha pisoteado todo el jardín de los vecinos? No voy a agarrarme a los pantalones de hombre y fingir que Mark se desmayó por descuido. Sí, dejaré de respetarme si vuelvo a acostarme con él en la cama. Asia se tapó los ojos y contó hasta 10. Para obtener información valiosa, era necesario controlarse. Ella entendió todo, pero no pudo hacer nada por sí misma. Es bueno que Vika no haya dicho nada más. Habiendo publicado todo lo que sabía, pidió no revelarlo. Una vez más se disculpó por no haberlo contado todo de una vez y, al despedirse, abandonó el desafío. Al ver el auto de Mark estacionado, se dio cuenta de que todos los participantes del espectáculo ya estaban reunidos. Quizás fue una decisión estúpida, pero para que luego nadie dijera que lo soñó, era necesario decirle a su marido que lo sabía todo y no cerraría los ojos ante sus tonterías abiertas. Inmediatamente vio a su marido. Mark estaba en medio de la habitación con un bigote blanco y una ninfa. La miró gentilmente y en lugar de ayudar a sus amigas a freír saslik, estaba fingiendo estar muy ocupado. Hola. Dijo hacia en voz alta, volviéndose hacia su desvencijado marido. Hola, cariño. Asentí con la cabeza y acerqué al rubio hacia él. Finalmente conoceré tu viaje de negocios. Durante algún tiempo todos se quedaron paralizados. Mark quitó las manos de su ninfa. La dejé. Asia sonrió y agitó la mano. ¿Por qué dejaste a tu novia? ¿Eres tímido? Rollo, haz lo que quieras. No me importa. Miré a mis amigos y me acerqué a Mark. El cuerpo temblaba como un refrigerante, como si no tuviera un solo hueso. ¿Qué no esperaba? Pensé que no descubriría nada. Aunque ¿de qué estoy hablando? Desde que traje a mi amante, significa que lo he descuidado durante mucho tiempo. Después de meter las manos en los bolsillos, Mark curvó la cara. En realidad, nada más que a Asia no esperaba. Estaba temblando cuando la agarró por el codo. Vámonos a casa, hablemos en casa. Y, después de apretar los dientes para que las encías salieran, el marido la agarró por el codo y la arrastró hasta el coche. Asia se dio la vuelta y con un movimiento le puso una campana en la mejilla. Mark agarró la mejilla y Asia le apretó el pelo con todas sus fuerzas. El amante estaba gritando. Asia bajó la mano con todas sus fuerzas, tratando de enfermar lo más posible a su marido. Un Suvorov saltó hacia ellos y luego otro camarada. Mark comenzó a gritar de dolor, los hombres comenzaron a arrastrar a Asia. Ella casi le estrechó la mano y la soltó. Mark estaba nervioso, Asia se hizo a un lado, pero solo un par de segundos después, ella se aferró a su cara con las uñas. Gritó como si lo estuvieran barriendo con un cuchillo. Suvorov, mostrando solidaridad masculina, se apresuró a proteger a sus camaradas. Agarró a Asia y la arrastró hasta una distancia segura. Cogió toallitas húmedas de la mesa con manos temblorosas y comenzó a limpiarse la cara. ¿Alguien tiene un antiséptico en el coche? Ella gritó como si le hubieran arañado la cara, no su amante, sino ella. Mark, indignado, la empujó. Disgustado, miró a la celebrante Asia. ¿Feliz? Bien hecho. Ella logró defenderse por sí misma. Ella hacía reír a la gente.
Vámonos a casa ahora. Sintiendo una fatiga monstruosa, Asia fue liberada de las garras de su Boró. ¿Qué significa volver a casa, Mark? Vinimos a relajarnos contigo, no irás a ningún lado. Temo por ti, puedes esperar cualquier cosa de ella. Un rayo salió volando de los ojos de la secretaria. Corrió hacia Mark y lo agarró de la mano. Sin pensarlo por mucho tiempo, Asia tomó una taza de jugo de tomate de la mesa y se la echó en la cara. Todos los presentes se quedaron sin aliento. La mandíbula de Mark se contrajo con músculos. Mark, ella definitivamente no es normal. Con horror, considerando su traje raído. Nada, si no tienes suficiente para lavarte la mente, un amante te comprará uno nuevo. Se está poniendo bien ahora. Asia, dije, deja de hacer reír a la gente, vámonos a casa. Mark se dio la vuelta y, sin prestar atención a los gritos de su amada, saludó a sus amigos con la mano. La mirada cayó sobre la mesa y sobre la mesa, una botella de vodka abierta. Mark se paró a su espalda y susurró algo con rencor. Asia la agarró y golpeó a su marido en la cabeza con todas sus fuerzas. La botella se rompió y cayeron fragmentos. Mark tembló, pero no cayó. Se agarró la cabeza. Ahora puedes irte a casa, dijo Asia en voz alta, volviéndose hacia su amante. Alguien pidió un antiséptico, por favor. Y mientras Mark no se sentía bien, ella corrió a casa. Vika corrió tras ella. Bien hecho. Bien. Así lo necesita esta cabra, le susurró al oído. Asia abrió el auto, todo el cuerpo caminaba. Ella no sabía qué pasaría mañana, pero hoy no se arrepintió de nada. Ella se comportó con él como se merecía. Al ver en el parabrisas cómo sus amigos corrían alrededor de su marido, dándole los primeros auxilios, sonrió torcidamente. Apoyó la cabeza en el volante y miró a Vika. Dijo algo, pero Asia no entendió nada. Se despertó cuando un amigo de Mark se les acercó. Asia, no puedes conducir en ese estado. Déjame llevarte. Gracias, Igor, por tu atención, pero no te preocupes por mí. Vuelve con tus amigos, de alguna manera llegaré allí lentamente. Asia suspiró al ver al amigo de Mark. Solían trabajar juntos, pero cuando Mark fue ascendido, Igor renunció casi de inmediato. Un día, su marido dijo que Igor debería haber sido puesto en este lugar. Estaba esperando un aumento y no pudo sobrevivir al hecho de que la dirección. Asia, cierra tu auto y siéntate en el mío. Llamaré ahora, el conductor vendrá, su automóvil será entregado de manera segura en la dirección a la que llame. Habiendo abierto la puerta del acompañante de su coche. Asia, no seas perjudicial, Igor tiene razón, en este estado puedes llegar al primer cruce. Al acariciarla en el hombro, la conversación de Vika se vio reforzada. Asia negó con la cabeza y miró a Igor. Si hubiera sabido cuánto se había esforzado ella para poner a Mark en su lugar, entonces probablemente nunca se habría arrepentido ni habría pedido ayuda. Podría así haber supuesto que, al persuadir a su marido y a su hermana para que hablaran con su compañera de clase, se cavaría un enorme agujero en su interior del que sería muy difícil salir. Y si algo le sucede, es poco probable que el amado Mark asuma la responsabilidad de criar a su hija. Sí, probablemente tengas razón. Cerré el auto y decidí escuchar las palabras de Igor y pedir ayuda. Condujeron en completo silencio durante minutos. Asia estaba agradecida a Igor. No interfirió con las investigaciones y no trató de distraerse de los pensamientos tristes. ¿A dónde debería llevarte? ¿A casa o a mi madre? Rompiendo el silencio, pregunté cuando llegaron a la ciudad. No volveré a casa. No quiero ver a Mark. Aunque ¿de qué estoy hablando? Hoy no volverá de todos modos. Me imagino que toda la noche a su alrededor estará hecha un lío su ninfa de pelo blanco. Tampoco quiero acudir a mi madre de esta forma. Igor, si no es difícil, llévame a algún hotel. Después de respirar profundamente, de repente pregunté, ¿sabías de su romance con la secretaria? Volví la cabeza. Igor, sin apartar la mirada, apartó la cabeza del camino. Hace mucho que no veo a Mark. Me sorprendió cuando me presentó a Helio.
No hice ninguna pregunta adicional. Bueno, cuando apareciste no fue difícil adivinar con quién vino Mark. Suspirando profundamente, Igor volvió la cabeza. Al ver que Asia apenas podía contenerse para no romper a llorar, murmuró en voz baja. Asia, tengo una propuesta mejor. ¿Pasarás la noche conmigo? Estás loco, no voy a ir a tu apartamento. Y en general necesito estar solo. Con los ojos muy abiertos, miró hacia adelante, jadeando en busca de aire, calmando sus pensamientos. No decir todo lo que esos hombres piensan. ¿No escuchaste? Tú te quedarás conmigo a pasar la noche y yo volveré al Turbás. Así que puedes estar tranquilo por tu honor. Solo volveré mañana. Igor, bueno, me siento incómodo. Me sentí culpable de hambre en la garganta y dije. Asia, es incómodo dormir en el techo. Y en mi apartamento estarás a salvo. El conserje no dejará entrar a nadie. Y Mark no se atreverá a venir. Es más, ya hemos llegado. Igor detuvo el coche cerca del nuevo edificio de varios pisos. Para entrar al patio, presionó el control remoto y abrió la puerta. Sonó el teléfono. Al ver la foto de su marido, Asia lo llamó. Silenciosamente ahogado. Estúpido. Y descuidadamente lo arrojó en la bolsa. Asia, todo está bien. ¿Aparca el coche cerca de la entrada?, preguntó Igor. No preguntes. Marcos llamó. Si lo ves hoy, dile que no llame más. No quiero verlo, oírlo. Déjalo hablar con su ella y olvídate de mí. Igor abrió la puerta, hizo un gesto con la cabeza al conserje, tomó a Asia de la mano y juntos se dirigieron al ascensor. Vamos, esperaremos tu auto ahora, la llevaré al estacionamiento y le diré a Mark que te dejé en el estacionamiento cerca de tu casa. Igor se giró, dejándola seguir adelante y encendiendo la luz. Se vio una reparación costosa en el ojo. Las paredes bajo el mármol claro combinan armoniosamente con la luz. Las manos brillaban como si las acabaran de frotar. No seas tímido, camina derecho por el pasillo del baño, camina por mis manos mientras preparo café mientras Asia se lava la cara con agua fría, enciende la cafetera. Inserta la cápsula, preparó café tan pronto como apareció en la cocina, levantó el dedo índice, mi teléfono, ya sabes, no he cambiado, si algo llama, está bien, gracias por tu preocupación, Asia lo intentó. Después de 1 hora y media, cerrando la puerta detrás de Igor, Asia sacó su teléfono y el mensaje de Vicky apareció en la pantalla. Asia, estaba caminando por el territorio, hablando con una mujer. Están descansando con sus amigos a nuestro lado. Tu pelea con Mark, ella grabó un video para engañar. Te lo envío. Quizás sea útil. Mientras miraba el video, llegó otro mensaje. Suvorov llevó a su marido al centro de traumatología. La secretaria se metió con ellos. Suvorov regresó solo a la turbina y le dijo que Mark había sido tratado por una lesión en la cabeza. No dijeron nada malo, podría ser peor. Sin sorpresa. Sasa quería traerlos de regreso, pero Mark pidió que lo llevaran a casa. La secretaria estaba borracha de él y lo convenció de que fuera con ella, pero Mark no estuvo de acuerdo. Un momento de venganza nació en el alma. Eso es lo que ella necesita. Si no estuviera ella, tal vez hubiera aparecido alguna Marta o Margarita. Después de enviarle a Vicky una carita sonriente con un beso, Asia volvió a encender el video. Fue divertido verlo desde un lado. Iba a las turbas solo para sorprender a su marido en la escena del crimen y mirar sus ojos desvergonzados. Pero tan pronto como empezó a actuar de forma grosera, se metió en ella como una bestia. Marcó el número de su madre y le explicó brevemente la situación. Dijo que pasaría la noche con sus amigos para no preocuparse demasiado. Y luego, tras sacar la botella del video, empezó a pensar en cómo llevar este material a la dirección. Mark entendió perfectamente que no era bueno estar con su esposa, por decirlo suavemente. ¿Cuántas veces se dijo a sí mismo que ya era hora de dejar de caminar sobre la hoja de un cuchillo? Pero él que parecía haberlo atraído, pegado con uñas líquidas. Sin embargo, el humo feroz del amor poco a poco empezó a debilitarse.
pero rechazó completamente sus servicios mientras no estuviera listo. Hasta el día de hoy, él estaba bien y yo no iba a casarme con mi esposa, pero, curiosamente, tampoco quería caer de rodillas y pedir perdón, especialmente después de la actuación que Asia organizó en el Turbasi. Al no encontrar a su esposa en casa, se preocupó un poco y decidió marcar su número, pero escuchó mucho tiempo en el teléfono. Rápidamente se reunió y fue con su suegra. Y para suavizar un poco el vino, se metió de paso en la floristería. Marcos, ¿qué querías? La suegra, con curiosidad no revelada, miró su rostro hinchado y arañado. Ella rápidamente miró su cabeza. Dijo que Asia pasaría la noche en casa de su amiga. Sin creerle, Mark caminó por todo el apartamento. Por supuesto, podrías preguntarle a tu hija, pero más allá estaba dormida. Tan pronto como aparezca, dile que tenemos que hablar. Saqué el ramo de nuera, me despedí y me fui. Todos los fines de semana Mark se quedó en casa. Una vez al día llamaba constantemente a su esposa, pero nunca obtuvo respuesta. Al teléfono, ella no contestó. Él todavía estaba enojado con ella, no podía perdonar que le lavaran el cerebro y le pidió a la naturaleza por él. Mira, él le presta poca atención. Como si ella no supiera que él estaba casado y que no necesitaba escándalos. Marco se miró en el espejo. Sí, belleza. Con la cara tan arañada tendré que ir a trabajar mañana. Podría haber tomado el del hospital, pero me llamó el general y me avisó que mañana a las horas me estará esperando en la oficina. Una hora no es mejor que una hora, todo sigue igual. Tendré que mentir ahora que tuve un accidente automovilístico. Al llegar al trabajo por la mañana, Marcus sintió que algunos empleados le sonreían. Y luego dijo en voz alta que le enviaría un video muy interesante. Después de saludar a todos, Mark se dirigió a la sala de recepción. Ella estaba sentada en su escritorio y, al no prestarle atención, tampoco pudo escapar del entretenido video. Al ver su cara de sorpresa, se agarró la cabeza. Mark, un idiota, envió este video a todos los empleados. Ella tragó nerviosamente y sacudió la cabeza. Al ver cuánto odio hacia lo agarra por el cabello y luego le rasca la cara, Mark abrió los ojos. No puede ser. ¡Qué bastardo eres! Dio unas palmaditas en la mesa en silencio y susurró. Luego miró la hora, se levantó lentamente y se dirigió a la oficina del director. Las venas de los enojados patines estaban cubiertas de un odio imposible de controlar. Pensar que su esposa decidió destruirlo, pisotearlo y mezclarlo con tierra. No quería en absoluto, pero cuando en la oficina del general escuchó voces más familiares, se dio cuenta de que Asia realmente había entrado en el camino de la guerra. Después de ver el video hasta el final, el general suspiró profundamente y miró atentamente el rostro arañado de Mark. Sí, Asia hizo un buen trabajo. Los rasguños profundos se secaron un poco y se cubrieron con corteza. Por la mañana, Mark intentó cubrirlos con una base, pero lo habría hecho mejor. Y ahora, de pie frente al general, se sentía como un payaso con la cara pintada. Elegante. Con una sonrisa sombría, Pavel Anasevich le mostró la silla con la mano. Siéntate, Marcos. No hay verdad en tus pies. La conversación será larga. Pensativo, mirándose la frente, apartó el teléfono y, sin mirar a Mark, hizo varias marcas en el cuaderno. En mi opinión, el líder debería dar el ejemplo, y tú, con tu comportamiento, todo el equipo se ríe. Ayer los empleados se pasaron todo el día enviándose vídeos que es imposible ver sin reírse. Me reí todo el día. Su esposa es genial, por supuesto, supo defenderse. Marco no se reía. Hacía mucho tiempo que no experimentaba semejante vergüenza. Los amigos del fin de semana no solo lo consolaron, lo llamaron y le preguntaron si le dolía la cabeza. Pensé que nadie podría terminar el trabajo, pero resultó que Asia estaba aquí y tenía prisa. Al escuchar el razonamiento de Pavel Afanasievich, Mark quedó en completo shock. Se dio cuenta perfectamente de que la silla a la que estaba listo para sostener con las dos manos tiembla mucho y él mismo la sostiene con todas sus fuerzas. Mark, tienes que entender que en mi empresa ya no podrás trabajar.
Estoy acostumbrado a trabajar con personas en las que puedo confiar y no tengo miedo de que algún día me tiendan una trampa. No soy un líder tan moderno. Creo que si pudiste traicionar a tu esposa, entonces puedes hacer lo mismo conmigo. Mark se levantó y dio un gran paso hacia la salida. Agarró la manija de la puerta y se giró. El general, sin prestarle atención, inclinó la cabeza sobre los papeles colocados sobre la mesa. Sin levantar la cabeza, lo arrojó al final. Mark fue a la sala de recepción. Ella con cara de disgusto sostenía en sus manos una orden para su liberación y apenas se contuvo para no llorar. ¿Dónde recae semejante injusticia en el lado de la gente buena? No tocaron a nadie con los dedos y al final ellos también tuvieron la culpa. Maldita sea esta Asia. Mataría al que le advirtió. Mark fue despedido por su propia voluntad. Agregué y, sin contenerme, derramé una lágrima. Yo también. Voy al departamento de cámaras ahora. Por favor, prepárame una caja para cosas personales. Eli dijo, asumiendo que después de sus palabras Eli finalmente se cepillará los dientes. Marcos, ¿qué pasará ahora? Él, en respuesta, apartó las manos y, sorprendido, estiró los hombros. No sé. Pero siento que nada bueno. Suspiré profundamente y, sin entrar a mi oficina, me dirigí al. Asia abrió los ojos y miró el reloj. AM. Logró dormir un poco. Por la noche habló largamente con su hermana mayor. Le envió un video que se suponía estaba en manos de su compañero de escuela y de su marido. Habló con Igor un par de veces. Al principio no pudo encontrar el cargador y, cuando volvió a llamar, pidió que le dejaran el teléfono celular del contador de la empresa, donde se encuentra ahora Mark. A ella no le importaban las tonterías. Igor solo pudo reír y le pasó su número de teléfono al jefe del departamento de cámaras, notando que no tenía otro número. Se acostó un poco más, luego, sin querer levantarse, fue al baño, se duchó, se miró en el espejo, notó que tenía un aspecto terrible, siempre corriendo, en las encrucijadas, todos los problemas relacionados con la vida. Ella se arrojó sobre ella. Ella siempre quiso complacer a su marido, pero al final obtuvo lo que no merecía. Fui a la cocina a animarme un poco y preparé café. Al oír sonar el timbre, Asia respiró tranquilamente. Pensé que todavía estabas durmiendo. Saqué de la bolsa los recipientes con comida apetitosa y sonreí. Ayer por la tarde preparé brochetas especialmente para ti. Empaqué todo y lo metí en el frigorífico. Ahora calentaremos. Espero que te guste. Bueno, lo intenté de todos modos. Tomé una tetera en la mano y la llené de agua. Sin prestar atención a las palabras de Asia de que no quiere comer nada, cubrió la mesa. Asia miró al indudablemente hermoso hombre y tampoco pudo contener una sonrisa. Sin saber el día anterior de la infidelidad de su marido, ahora se sentaba en casa como una esposa decente y fiel, esperando la marca de otro viaje de negocios y se consideraba una mujer feliz. Y al final todo resultó exactamente al revés. El marido comió una pera y ella, sin sentir. Estaba tan feliz de poder entretenerte. ¿No quieres decirme nada? Asia alzó una ceja. Disfrutando de su compañía, se sentía cómoda. Inesperadamente, quiso coquetear. Yo quiero. En los ojos de Igor brilló una luciérnaga. Se dejó caer en la silla e inclinó la cabeza. Él la miró de modo que Asia se avergonzó y se sonrojó. Todos están encantados contigo. Estoy tan feliz. Toda la noche estuvieron hablando de lo bueno que eres. Igor, es culpa mía que Mark ocupara tu lugar. El marido de mi hermana, ella se quedó en silencio por un segundo y retomó las palabras. Lo sé, me llamó a la oficina del general y me dijo que no podía rechazar a su compañero de escuela. Continuó, sacudiendo los hombros. Pavel Afanasievich me ayudó a ingresar en otra organización, así que ni siquiera estoy enojado contigo. De lo contrario. Decidí que si algún día me casaría, sería solo con una chica como tú. La imagen de anoche pasó volando ante mis ojos. Asia se mordió el labio para no enfadarse. Años de matrimonio.
Una familia bastante equilibrada. Probablemente intentó convencerse deliberadamente de que todo era perfecto con Mark. ¿Y ahora? Quería llamar a este bastardo descarado y gritarle por teléfono que es un bastardo acabado. Igor, ¿tienes algún abogado conocido? Sorprendentemente arqueó las cejas. Puso varios trozos de kebab en su plato. Se acercó a las verduras y al pan de pita. ¿Pensaste bien? ¿Quizás deberías hacer las paces? No te apresures, cualquier cosa puede pasar en la vida. Solo que no en mi caso. Empecé a escuchar la interrupción. Es difícil parecer adecuado y equilibrado cuando el fuego interior arde y quieres gritar ante el insulto. Igor tomó silenciosamente el teléfono en sus manos. Asia levantó la barbilla para que él pudiera entender que finalmente había fracasado. Escribe el número y recuerda que siempre puedes confiar en mí y pedir ayuda. Junto con ella, entraron en su apartamento de una habitación. Mark arrojó una chaqueta sobre el respaldo de la silla y se aflojó la corbata. Después de ir a la cocina, sacó una botella de brandy. Se sirvió un vaso lleno y lo secó con una servilleta hasta el fondo. Alquiló este apartamento para ella y firmó el contrato por 1 año. Aquí Mark descansó con su alma. En este acogedor nido nadie lo tocaba, nadie lo obligaba a jugar con el niño. Llegó aquí con cosas que metió cuidadosamente en el bolso de su esposa, pensando ingenuamente que lo enviarían a otro viaje. Dejó algo deliberadamente. En 3 meses, el apartamento ha acumulado suficiente ropa. Ella le ha asignado un guardarropa completo, con la esperanza de que pronto deje a Asia y se mude con ella. Pero Mark estaba bien con todo y no iba a mudarse a la residencia permanente de Kelly. Kelly se quitó los zapatos y la chica rancia arrojó su bolso al suelo. Sin prestar atención al real cerca del borde de las pantuflas, caminó descalza sobre el laminado. ¿Qué clase de perra es tu esposa?, dijo entre dientes. Mark curvó el rostro y hundió la nariz en el dulce aroma de su perfume. Pero ahora parecía que había ido demasiado lejos. Me pregunto cómo lo habrías hecho, habiendo terminado en el lugar de Askin. Mark se sirvió brandy. El primero fracasó fácilmente, le golpeó un poco la cabeza, pero el cuerpo exigió repetirlo. Di también que la amas, dijo ella. Después de secar el segundo vaso, Mark se quedó helado por un segundo. Pensó en su vida futura. Casi se rió al imaginarse a ella embarazada y luego en el papel de... con ojeras, vestida de casa y quejándose constantemente de falta de sueño. No, esa vida no es para ella. ¿Qué clase de madre es esta? Fue creada completamente para otro y, debo decir, hasta hoy cumplía perfectamente con sus deberes. Asia es completamente diferente, más hogareña. Si se hubiera comportado con un poco más de cuidado, su esposa no se habría enterado de nada. ¿Qué puedo decir al respecto ahora? Asia es una mujer orgullosa y de principios. Sin mí, no desaparecerá. No quería añadir nada más, pero guardé silencio. Ya tiene suficientes problemas hoy. Ella simplemente se calmó, le faltaba volver a ponerse histérica. Sin ella, mi cabeza da vueltas. ¡Qué estúpida es! Realmente no se da cuenta de que si permaneces en esta posición, obtendrá buenos elementos que no puede contar. Después de soltar una risa nerviosa, sacó otro vaso del armario y lo puso sobre la mesa. Mark miró su cara llorando. Ante nuestros ojos todavía había una foto de ellos con una sonrisa en el rostro y levantando la cabeza con orgullo, saliendo de la oficina para siempre. Pero tan pronto como subieron al auto, ella no pudo soportarlo, cerró la cara y lloró. Había que calmar todo el camino y escuchar los reclamos irreflexivos. No te metas en tus asuntos. Él refunfuñó, sin contenerse. ¿Cuánto tiempo puedes leer? ¿No pueden simplemente quedarse callados y no sacudirse los nervios el uno al otro? Bueno, los despidieron. ¿Qué hacer? Gracias a Dios que en la ciudad esta no es la única empresa. Lo resolveremos con Asia. Ya lo descubrí. O negó con la cabeza. Si quieres estar sano, mantente alejado de ella. ¿Cómo viviste con ella? Ella es inadecuada. Mark,
poniendo una botella de brandy frente a ella, salió de la cocina, se vistió en el sofá y cerró los ojos. Si ella no se queda callada ahora, él no sabe qué va a hacer. En el mejor de los casos se quedará en silencio, en el peor de los casos lo enviará lejos y se irá para siempre. ¿Por qué no se dio cuenta antes de que las personas que encuentran rasgos repugnantes en lo bello están mimadas hasta los huesos? Estacionado cerca de la casa de sus padres, Asia cerró el auto, entró en la casa y corrió a la habitación de su hija. Masa no dormía, se cambiaba de ropa y miraba dibujos animados. Buenos días, cariño. Masa le tendió los brazos. Asia la apretó contra su pecho. Sintiéndose insatisfecha consigo misma, mamá entendió todo y corrió al baño a lavarse las manos. Al contarle a mamá en detalle desde el principio, Asia miraba constantemente un ramo de flores. Se dio cuenta de que ellos no tenían la culpa, pero sabiendo que Mark trajo esta escoba ayer, apenas se contuvo de enviar las flores a la basura. Está bien, el país reconocerá a sus héroes. No esperemos que Pavel Afanasievich deje su acto desagradable sin atención y acaricie el hombro de Asia. Mamá se calmó. Llamé al abogado hoy, hablé con él mañana. Nos reuniremos. No lo arrastraré, es necesario demandar el divorcio. Un grupo de personas llamó, ella trabaja en un banco, y le pidió a Katia que escribiera el historial de sus pagos. Solo quiero ver dónde gastó Mark sus ahorros durante los últimos 6 meses. Asia apenas respiraba. El silencio colgó en la cocina. Por el momento, ella solo quería una cosa, que Mark no la molestara hasta el lunes, que no la llamara, que no interfiriera con sus pensamientos, que no la pusiera nerviosa, que no apareciera en su campo de visión en absoluto. Desaparecido. Disuelto en el crepúsculo. Cualquier cosa, excepto que ella no supiera nada de él. Mark pareció leer los pensamientos de Asia. Apareció solo el lunes por la noche. Sonó el timbre. Asia y su madre miraron hacia arriba. Para ser honesta, Asia estaba segura de que Mark se encontraría con ella después del trabajo. Ella se sorprendió sinceramente al no verlo con otra escoba cerca de su auto. Cuando abrió la puerta, un ramo de flores que llevaba Mark apareció primero en sus ojos, poniendo una cara de culpa. Y mientras Asia pensaba si valía la pena dejarlo entrar o mejor hablar tranquilamente en algún lugar de la cafetería, su marido, como si fuera un colegial que hubiera ido a la escuela, dijo. Entró en el apartamento y, mientras Asia pensaba qué responder, cerró la puerta detrás de él. Tuvo que poner cara de mal humor y hacerse a un lado. No ha pasado mucho tiempo. Ella aún no se ha calmado. Sus manos se rascaban tanto que agregaron rasguños en su rostro manchado. De manera demostrativa, poniéndose las manos en el pecho y sin tomar el ramo, se dio la vuelta deliberadamente. Con el rabillo del ojo, notó que a Mark no le gustaba su comportamiento. Dejó el ramo sobre el puff y al ver que no lo invitaban a pasar, empezó a quitarse los zapatos. ¿Masa está en casa? En casa, jugando con muñecas. De pie cerca del umbral, Mark miró el reloj y volvió la mirada hacia la cocina. De allí se transmitía el olor a pastel de corona de madre con repollo. Pero, al darse cuenta de que nadie iba a atenderlo, salió al pasillo. Necesitamos decidir cómo vamos a vivir. Se rascó la espalda, pensativo. Masa, sin prestar atención a su padre, continuó jugando. Me despidieron. No dijo nada sobre Helio. Asia sonrió. Entonces él lo necesita. No en vano fue a la base de gira. Tendré que llamar a Vika para agradecerle por el video. En el interior, todo estaba retorcido y roto bajo la presión de un dolor insoportable. Dios, qué tonta era. Alguien volvió a llamar. Dejando a Mark, Asia fue a abrir la puerta. Al ver un enorme ramo de flores, que estaba en orden más que el ramo de Mark, Asia primero se confundió. Pero cuando a causa del ramo apareció la cara feliz de Igor, levantó la cabeza y se echó a reír. Decidió establecer una meta frente a usted para revelar al máximo su propio potencial y trabajar de forma gratuita para usted como un chaleco. La visita de Igor fue tan inesperada que Asia quedó confundida. No, ella estaba feliz.
Fue una pena admitir que estaba pensando en él. Igor es como ese rayo de luz que existe solo donde él lo necesita. Guapa, atenta, amable. Después de que él le tendió la mano para pedir ayuda, Asia se sintió endeudada y solía devolverla siempre. Pero a 10 pasos de ellos, Mark se sentó en una silla. No era difícil adivinar lo que pensaría. Por otra parte, es una mujer libre sin 5 minutos. Dejó sus cuernos, no va a justificarse ante nadie. Hazle saber a este monstruo a quien perdió. Ella todavía es una gogo y puede que le guste un hombre. Habiendo tomado el ramo de manos de Igor, Asia se dio la vuelta. Aparentemente, después de escuchar la voz familiar de su antiguo amigo, Mark enojado apareció en el pasillo. Asia contuvo la respiración por un par de segundos. Mark, sorprendentemente, abrió los ojos, miró a Igor como si hubiera visto un fantasma en el umbral y no creyera lo que veía. Dijo tranquilamente Igor. Mark, inclinando la cabeza, miró primero el ramo que, presionando su pecho con ambas manos, sostenía a la feliz Asia. Oh, no perdoné al novio de las putas. Cuando solo lograban hacer amigos así. ¿Y dónde está Masa? También le traje un pequeño regalo. Como no pasó nada, Igor sonrió ampliamente. Mark miró la caja con la muñeca. No entiendo, ¿de dónde sacaste uno tan hermoso? Mark estaba de pie detrás de Asia, tratando de hacer frente a la oleada de celos y equilibrar su respiración. Probablemente no tuve tiempo, necesitas hablar. Sin prestar atención a Mark, Igor se volvió hacia Asia y ella se volvió hacia su marido. Aturdido, Mark esbozó una sonrisa amarga en su rostro, se cruzó de brazos sobre el pecho y miró a Igor con ojos agudos. No te molestaré, Asia, te llamaré mañana. Lo siento, lo siento. Lo lamento. Si te veo al lado de tu esposa, te mato. Mark dijo en un susurro malicioso. Al oír un ruido incomprensible, su madre salió corriendo al pasillo. Al ver la pelea, inmediatamente corrió hacia su nieta y cerró la puerta de la guardería. Igor pudo resistir los golpes de Mark, pero no se atacó a sí mismo. Lo tiró, esperando que no estuviera en el departamento de su suegra, para enojarse mucho. Pero Mark no iba a detenerse, como si estuviera poseído por el demonio. Y se calmó solo cuando Asia se paró entre ellos, gritando en voz alta que eso asustaría al niño. Mark inmediatamente se calmó, aferrándose a la mirada de odio de Igor, dio un paso atrás y dijo, Asia, déjalo ir, tenemos que hablar. Igor, gracias por las flores. Asia miró el ramo ligeramente arrugado que todavía tenía en sus manos y tenía miedo de separarse de él. Miró a Igor como si se disculpara por las molestias. Asia, en todo caso, llámame. Siempre estoy en línea para ti. Bueno. Dijo con cuidado. Sí, lo prometo. Ella asintió con la cabeza. Le pido a Dios que no piense en quedarse. Después de gritar a Dios en voz alta, Igor salió de mala gana a la entrada. Asia le sonrió solo cuando ella cerró la puerta detrás de él y respiró con facilidad. Por un segundo, cerró los ojos. Sin prestar atención a la mirada sorprendida de su marido, permaneció sentada en silencio durante minutos, tratando de calmarse. Solicité el divorcio. Hoy. A Asia le disgustaba mirar a su marido. Al no escuchar nada en respuesta, continuó, hoy vi la historia de sus transferencias de dinero. Me sorprendió mucho ver cuánto tenías y qué objetos de la mesa del maestro. El medio principal era acudir a la amante y entretenerse con ella. Al mirar a su marido, se dio cuenta de que Mark estaba confundido. Asia, lo siento, ya no puedo cambiar nada. Respondió, tartamudeando. La hija salió corriendo de la guardería. Mark sonrió y extendió las manos, esperando que el niño se pusiera de rodillas. Pero toda la atención hacia Masa se centró en una muñeca nueva. Masa, encantada, agarró el juguete. Mark intentó atraparla, pero ella se rió, se escapó de su padre y corrió a su habitación. El niño ya estaba en mi contra, dijo Mark, ofendido. Estupidez. No juzgues por ti mismo. Solo tenías que prestarle más atención a Masa. Bueno,
no tuviste tiempo para eso. Asia se dejó caer en el respaldo de la silla. Mark estaba condenado a asentir. De la idea de que su esposa pueda estar en los brazos de su antiguo amigo. El corazón latía locamente. ¿Por qué no lo pensó antes? Y ahora, cuando ya no se puede arreglar nada, quiero cortarle la cara feliz a Igor, coger a Asia en la boca, llevarla a casa y no dejarte ir. Tengo una propuesta para ti. Asia violó el silencio. A juzgar por las traducciones, pagaste el alquiler del apartamento durante mucho tiempo. No juremos más y hagamos reír a la gente. Empacas tus cosas, te mudas a tu L, me dejas un departamento. Tomo un préstamo. Por el descuento de tus gastos de una amante, te pago la diferencia. Mi abogado es competente, pagará todo. Nos divorciamos, tú pagas las cuentas y, por el bien de nuestra hija, intentamos quedarnos, y mucho menos amigos, pero al menos buenos viejos amigos. Asia tosió. Se hizo una pausa incómoda. En realidad, mi esposa no dijo nada nuevo. Mark entendió perfectamente que el divorcio es inevitable. Mientras conducía el coche, estaba dispuesto a discutir las condiciones, pero cuando vio a Igor, se dio cuenta de que no estaba dispuesto a aceptar el hecho de que su ex amigo criaría a su hijo y se acostaría con su esposa. Y has cambiado. Con un guiño, Mark ahora le recordó al depredador que no se alimentaba con carne. Sintiéndome libre, me di cuenta de que somos diferentes y necesito otro hombre. No pude evitar estar enojado. Hazle saber que no va a correr tras él y pídele que lo piense. Que rasque a su ninfa de pelo blanco y construya el amor con ella. Al igual que Igor, Mark arqueó las cejas. Tal vez, solo. Que no deberías preocuparte más por eso. ¿Estás de acuerdo con mis condiciones? Estoy de acuerdo. Mañana llevaré las cosas y podrás irte a casa con Masa. Espera, Mark, ¿estás bromeando? ¿Qué quieres decir con que le dejó un apartamento a su esposa? Mirándolo con una pregunta, ella no pudo entender nada. Acordaron que Asia le pagaría la mitad del valor del apartamento. El dinero es pequeño, pero ella calculó con ello. Observó los viajes a Tailandia. El resto decidió abaratar el coste inicial mediante hipoteca. ¿Cuánto puedes cobrar por el alquiler? ¿En qué está pensando? Porque así lo decidí, dijo Mark. Sin prestarle atención a ella, nuestra mirada apresurada se recostó en el sofá, tomó el control remoto en su mano y encendió el televisor a todo volumen. Refunfuñó mentalmente. Todo salió mal como lo planeó. Parece que la vida dio un resquicio profundo. A pesar del descontento de ella, Mark estaba absolutamente seguro de que hizo lo correcto y que ahora era el momento en que es importante responder por sus errores. Esta perra ha arruinado nuestras vidas. No, para castigarla y dejarla con la espalda desnuda. O negó con la cabeza, pero ¿por qué tiene tanta mala suerte en la vida? Solo atrapan a madres e hijos o fanáticos de la moral. ¿Le das tu parte del apartamento? ¿De qué clase eres? ¿Y pensaste en mí? Te acostumbraste a trabajar como un simple administrador, le pagas a esta cabra por la comida y ella no tiene suficiente. Se quedó con el apartamento, dejándote a ti en su propio interés, bien hecho. Dicen la verdad, en la mente tranquila seguían esos demonios. Si supiera que eres tan tonto, no me acercaría a ti. Quería hacer ruido para que ella se callara, pero cambió de opinión. Sonrió al recordar la cara de asombro de Asia cuando, en una reunión en la corte, rechazó su parte del apartamento. La decisión llegó de forma espontánea. Por la mañana ni siquiera lo pensó, pero cuando vio a su esposa acompañada por Igor, decidió que no compartiría nada, haría un hermoso gesto y le daría su parte a Masa. Al ver en los ojos de ella un desprecio desprotegido, Mark entendió claramente su frase. Ella no lo amará sin dinero. Tan pronto como tropieza con un matorral en el horizonte, sin pensarlo, lo arroja. Nadie te retiene, puedes empacar tus cosas e irte. Al menos ahora. Ella refunfuñó. Todavía podía decir mucho, pero decidió no incitar. ¿A dónde iría? Habría desaparecido hace mucho tiempo. Recordé el momento en que soñé con casarme con Mark.
Muchas veces imaginó cómo su esposa legal ocuparía el lugar. Pero ahora todo ha cambiado. Hace un par de meses, ella se convirtió en secretaria de la empresa. Sin duda, el director es un poco mayor que ella. Un par de semanas la miró y luego comenzó a dar señales de atención. Un mes después, ella estaba en su cama. Es cierto que el jefe advirtió de inmediato que un hombre feliz y casado durante mucho tiempo no se divorciaría. Y por su bien, dispuesto a cualquier cosa, pero esta opción era mucho mejor que contar un centavo en su billetera y acortar su vida con un Mark ofendido. Asia no pudo asistir a la tercera y última audiencia judicial. Al abogado le habría ido bien sin ella, sobre todo porque llevaban mucho tiempo hablando con Mark. Pero Asia sintió una ansiedad inexplicable en su corazón y decidió venir. Igor la acompañó. Era su condición. Para evitar malentendidos y reunirse con su exmarido solo en su presencia. Asia no se opuso. Estaba contenta de que el hombre los estuviera cuidando y estaba preocupada. Y Mark quiso limpiarse la nariz más de una vez para demostrar que ella no desaparecía sin él. Sin apenas notarla, Mark se levantó de la silla, saludó, pasó por encima de sí mismo y extendió la mano para saludar a Igor. Cuando los invitaron a una audiencia judicial, inesperadamente decidió hacerlo. Como sugirió la conciencia. Estaba claro que Asia estaba muy sorprendida y no se lo esperaba, pero no rechazó un regalo tan caro. Sin esperar, Marca salió primero de la sala e inmediatamente abrazó a Igor. Bueno, ¿puedes felicitarte? Felicidades. Asia se dio vuelta. En 2 pasos, Mark estaba parado frente a ellos. No había ni una gota de arrepentimiento en su rostro. Como si hubiera hecho una buena acción, lo hizo con todo su corazón y sin piedad. Se volvió hacia Igor. Su rostro no dejó una sonrisa. ¿Terminó con tanto éxito la historia llamada matrimonio fallido? Sí, rompieron con Mark. Asia aún con escalofríos recordó algunos momentos. Pero ahora se sentía absolutamente feliz porque aquellas personas amadas y queridas permanecían cerca y desaparecían solo aquellos que no se sentían cómodos con ella. ¿Qué pensaste? Al mostrarle a Nikolai Petrovich una prueba con 2 franjas, ella estaba a punto de llorar. Por supuesto, fue fácil presionar a Mark para que quedara embarazada, pero no han hablado con él durante más de un mes. Vivían como vecinos. Ella esperaba ser un poco más grande y apretar a Nikolai. Le alquilará un buen apartamento y no tendrá que deambular por el hotel. Vives con un hombre. No te atrevas a traerme con este niño. Te lo advertí de inmediato. No dejaré a mi esposa. Pronto tendré un nieto y aquí mi abuelo está tan loco. Nikolai Petrovich estaba disgustado por la indignación. Ella pensó incluso que este es el final. Nikolai la despedirá y tendrá que volver a buscar un nuevo trabajo. ¿Por qué le contó todo? Con Nikolai, la vida de Elia se llenó de los colores del arco iris. No tenía que pensar en qué cocinar para la cena o qué vestidos comprar en la tienda, como solía ser. Se sintió deseada y nuevamente perdió lo que siempre quiso. Ella no estaba lista. A los años se hizo un aborto y después nunca quedó embarazada. Los médicos le advirtieron entonces que es poco probable que dé a luz de forma natural, pero ahora funcionará. Hasta que, de hecho, ella detuvo a su madre a toda prisa. Limpiarnos a nosotros y a los niños pequeños no era un deseo especial. Pero cuando la prueba mostró 2 rayas. Al principio se sorprendió mucho y luego se dio cuenta de que si se deshacía del niño, nunca volvería a dar a luz. Solo la reacción de Nikolai la molestó. Pero aún así dará a luz. Nikolai se queja y el niño ayudará, no irá a ninguna parte. De esto, ella estaba absolutamente segura. Como Nikolai no quiere molestar a su esposa, se puede hacer para que ella nunca se entere del niño. Ahora era necesario reconciliarse urgentemente con Mark. Sal de la piel, demuestra su amor y luego hazlo feliz, muestra la prueba. Permítale tener una oportunidad única de sobrevivir esta etapa sin pérdidas y corregir los errores del pasado. Mark ha estado durmiendo mal últimamente. Dormía en la cama casi todas las noches, temiendo perturbar los dulces sueños de ella.
Si no le hubiera venido a la mente la noticia de su embarazo, Mark se habría marchado hace mucho tiempo. Pero la noticia de que pronto sería padre lo detuvo. Y Elka se volvió más paciente. Se dio cuenta de que no se podía devolver a Asia. Su esposa hacía tiempo que había dejado el control e incluso cuando él se acercó a su hija, ella no miró en su dirección. Igor no se alejó de ella. Cuando Mark lo conoció, pensó que probablemente ya se estaba acostando con su ex esposa, se rascó los puños y derribó el techo. La 100ª vez, repasando la situación del divorcio, Mark no pudo perdonarse a sí mismo por no haber sido culpable a tiempo delante de su esposa. Parecía como si hubiera caído de rodillas frente a ella en ese mal día en la naturaleza. Pide perdón. Di que se confundió. Y que no necesita a nadie excepto a ella y a su hija. Lo más probable es que nada hubiera cambiado, pero valió la pena intentarlo. Llegó al teléfono un mensaje de un número desconocido. Mark prácticamente ya ha hecho clic en eliminar. Pensando que le volvieron a enviar algún tipo de mensaje, pero en lugar de esto abrió la aplicación. La mirada se posó en la foto de ella junto a un anciano. Había una nota al pie. Mira al amante de tu compañero de cuarto. Si te interesan las fotos, te puedo informar en un futuro próximo cuando podrás derribarlas y verlo todo con tus propios ojos. Mirando a ella durmiendo a su lado. Salté de la cama y, para no despertarla, fui a la cocina. El hombre, mayor que ella, tiene años, tal vez. Fue al hotel con ella en las afueras de la ciudad. La siguiente foto fue tomada cerca de su casa. Esto no puede ser. Elka está embarazada. Ella acude a los médicos y realiza las pruebas necesarias. Lo más probable es que se trate de una broma o de una broma malvada de alguien. Pero aún así decidió seguir el juego y respondió que esperaría con ansias el siguiente mensaje. En el trabajo, Mark Times miraba las fotografías como si intentara resolver el enigma y descubrir quién las necesita. De nuevo vio un mensaje de un número familiar. Ahora las palomas están en tu casa. Si te das prisa, podrás verlo todo con tus propios ojos. Saltó de la silla, agarró las llaves y, sin prestar atención a las miradas de sorpresa de sus compañeros, corrió a casa. Tan pronto como Mark irrumpió en el apartamento, inmediatamente quedó claro que tenía razón. Todo el apartamento estaba dotado de piedras muy francas. Estaban tan involucrados el uno con el otro que no escucharon cómo entró Mark. Recuerdos del día en que Asia llegó a la base de la gira para ver con sus propios ojos lo que no quería creer hasta el último momento. Y ahora él mismo estaba en su lugar. Miró a una mujer que nunca lo amó y, por dinero, fácilmente cambió a un hombre que era adecuado para su padre. En su cabeza todo estaba mezclado. Se recordaron las palabras de Suvorov sobre Boomerang, que suele llegar en el momento más inoportuno. En realidad, ahora fueron los anuncios. Boomerang llegó a él cuando se mudó al apartamento de Kelly con sus cosas, dándose cuenta de que los mejores años felices habían quedado atrás. Sin pensar en las consecuencias, Mark saltó al sofá, agarró al anciano por una falda y lo arrastró al suelo. Saludó para repetir, pero sintió un fuerte dolor en la nuca y perdió el conocimiento. Abrió los ojos y vio el rostro preocupado de ella. Pero finalmente se sintió mejor. Le dije que no llamara a una ambulancia. No está acostumbrado a que le peguen en la cabeza. Ella es como un ladrillo en su cabeza, lo aguantará todo. Se volvió hacia el hombre y miró atentamente el lugar de la herida. Joven, ¿cómo te sientes? El hombre habló con preocupación, agitando su mano frente a él. Mark apenas logró salir. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba en casa. Frente a sus ojos apareció una imagen de cómo estos dos estaban enamorados. Mark exhaló y trató de levantarse. El hombre le tendió la mano cortésmente, pero Mark, mirándolo frenéticamente, se dio la vuelta. Ellis, con los ojos muy abiertos, sin detenerse, pellizcó algo y trató de alisar él. Solo guardó silencio cuando sonó el timbre. Solo valía la pena esperar a que se abriera la puerta, mirar a los ojos a su marido y ni siquiera intentar escuchar sus falsas excusas. Soya ya lo sabía todo. Para confirmar su suposición,
tuvo que contratar a un detective privado para que pusiera a su lado al jefe de contabilidad. Con su ayuda organizaron una verificación de impuestos. Bueno, entonces, para que no tengan que pagar más impuestos. El marido se resistió durante mucho tiempo, pero luego accedió. Ahora Zoya estaba tranquila por sí misma, por sus hijos, porque en caso de divorcio, él recibirá un minúsculo centavo. Un corazón amoroso puede perdonar todo, pero tan pronto como Zoya se convence de que su marido la engaña, le hace un regalo a su amante, le entrega premios, el odio se ha asentado en su corazón como si fuera un obstáculo. No se calmará hasta vengarlo. Que no tenga esperanzas, esto no se le escapará. La puerta apenas se abrió, Zoe empujó a la chica insolente y cayó dentro del apartamento. No, ella no iba a pelear con nadie. Para ello envió a Marcos allí. ¿Qué necesitas? ¿Qué derecho tienes a entrar en el apartamento de otra persona? ¿Quién eres? La amante de su marido se mostró interesada, todavía esperando que la mujer fuera confundida con la puerta. Al ver a su esposa, Nikolai saltó de la silla. Zoe incluso pensó que le temblaban los labios. Por supuesto. Kolya entendió perfectamente. ¿Cuál puede ser la causa de su traición? Zoya, ¿qué haces aquí? Escúchame, por favor. Por supuesto, era posible no escucharlo. Además, resultó que mentir, inventar plumillas, echarle la culpa a otro, era mejor que cualquier narrador. Pero aún así vivieron juntos durante muchos años. Decidí escuchar su próxima versión. Habla, pero no mientas, lo sé todo. Kolya, condenado, asintió. Me di cuenta de que cualquier palabra sería distorsionada y dirigida contra él. Tú. Todo lo que estaba pasando aquí ahora no le interesaba en absoluto. La cabeza se partía. Tuve que recuperarme e ir al médico. Pero lentamente, como si quisiera ver la escena desarrollada hasta el final. ¿Tienes miedo de no tener nada con qué alimentar al niño que pronto te nacerá, tu joven amante? Nikolai de repente avanzó, empujó a él y a un lado y cayó de rodillas ante Zoe. No me importa ella, déjala hacer lo que quiera. Es necesario demostrar que este es mi hijo. Zoya estaba cansada y exhaló. El concierto en vivo comenzaba a pedido de los espectadores. Al escuchar las palabras de Nikolai, ella se quedó aturdida durante unos segundos, sin saber cómo responder al reproche. El comportamiento de Nikolai empezó a irritarla. ¿Qué no significa tu hijo? Estuvimos de acuerdo, tú ayudarás. Prometí ajustar la marca a un buen trabajo. Ella gritó con su propia voz. Cállate, tonto. Nikolai se levantó y saltó hacia ella. Primero saludó y luego simplemente empujó. No mucho, solo para demostrarle a su esposa que esta chica no significa nada para él. Que no tenga esperanzas. Ella no podrá colgarle a su hijo. Ella no es nadie para él. Lugar vacío. Sorprendida, ella perdió el equilibrio y estiró los brazos hacia Nikolai, pero él. Sin sostenerse de los pies, ella se golpeó en la cabeza y de repente cayó al suelo con el vientre. Su grito loco hizo que todos miraran y luego temblaran. Al ver un charco de sangre fluyendo debajo de ella, Zoya sacó su teléfono y, con dedos temblorosos, apenas logró marcar el número de la ambulancia. Pasaron 2 meses. Si antes, junto con Eli, limpiaban, lavaban los pisos, limpiaban el polvo y limpiaban el baño una vez a la semana, ahora él vivía solo y creía que no era necesario hacer la limpieza todas las semanas. ¿Por qué? Nadie va a visitarlo de todos modos y de todos modos estará bien. Al regresar del hospital, Eli primero intentó zafarse de la compensación de Nikolai, creyendo que por su culpa había perdido a su hijo, e incluso intentó recurrir a la policía. Pero para su sorpresa, todos los presentes confirmaron que ella renunció por su cuenta, nadie la empujó. Y el hecho de que Elia culpe a Nikolai de todo es fruto de su imaginación. Mark recordaba a menudo el caso en el que, sentado en este apartamento, golpeó una esquina con un enorme golpe en la cabeza. Observó a Elia sangrar y no podía imaginar cómo eso le impedía meterse en semejante lío. Él mismo se sorprendió. Ella gritó y sangró, y él lo lamentó muchísimo.
como la esposa de Nikolai, compadeciéndose de su marido, le pidió que le confirmara que se trataba simplemente de acontecimientos desafortunados y que Nikolai no tenía la culpa de nada. Ella se acercaba al amante de su marido, tratando de ayudarla. Y a Mark no le importaba. Incluso mentalmente estaba feliz por Nikolai. A pesar de que Zoya se quejaba, amenazó con pisotearlo, convertirlo en una plataforma y enviarlo con ella a nadar libremente. Ella tomó el control de sí misma, dio instrucciones claras a todos, llamó constantemente por teléfono exigiendo que la ambulancia condujera más rápido. Y solo cuando ella fue llevada al hospital de la brigada, pudo relajarse, cansarse, se sentó en una silla e incluso lloró. Se escuchó un ruido desde el pasillo. Mark movió el rostro. Hace mucho tiempo tuve que concertar una cita con el dueño del apartamento y cambiar la cerradura. Ella apareció en la sala casi al instante. Se sentó en una silla y miró demostrativamente el rostro arrugado de su ex, como si algo repugnante yaciera en el sofá frente a ella. Ella sacudió la cabeza y arrugó la cara. ¿Estás siquiera desahogándote en el apartamento? Mark, hay mucho trabajo aquí. Después de que Mark apoyó a Nikolai, ella tomó todas sus cosas y lo llamó sinvergüenza y traidor, en quien no se puede confiar. Cerró la puerta de golpe y se fue en dirección desconocida. En general, ahora tengo dificultades económicas. ¿Puedo vivir contigo un poco? Pensé que Nikolai, después de despedirme, pagaría una compensación. Cuando estábamos juntos, él nunca se arrepintió de nada por mí. Pero ahora todo ha cambiado. Esta cabra regresó con su esposa. Ahora está formando su propia familia. Ella no quiere saber nada de mí. Ella derramó una lágrima. Se acabó el dinero. Estoy en Millie. Una esperanza para ti. Entonces no debería haberte calentado la cabeza. Habría sido mejor romperle la cabeza a este lávalos anticuado para que la próxima vez supiera que no era seguro usar el cuerpo joven de forma gratuita. El rostro de Mark se estiró ante sus palabras. Estás completamente avergonzado. Sal de aquí. Algunos problemas tuyos. Vete a buscar otro tonto, con eso me basta, no quiero conocerte más. Se levantó del sofá. Sin prestar atención a la sorprendida ella, apenas moviendo los pies, se afeitó la cabeza en la cocina. Se sirvió un vaso de agua y secó el pasillo. Con una mirada, la miró de pies a cabeza. ¿Qué puedo decir? Ella todavía era atractiva. ¿Y si Mark no le hubiera escupido en un hermoso momento? Ahora viviría con mi esposa, criaría una hija y sería feliz con la vida. Pero esta insidiosa seductora no solo destruyó a su familia, sino que casi le colgó del cuello al hijo de un extraño. Protegiendo a su amante, se calentó la cabeza para que el médico le diagnosticara una lesión en la cabeza. Y Mark ahora sufre a menudo dolores de cabeza y, a veces, la presión interna aumenta debido al clima. ¿Realmente me meterás en problemas y me echarás a la calle? Su rostro se puso pálido, sus ojos se abrieron, se quedó helada de anticipación, condenada a bajar la cabeza. Ni lo dudes, a Mark no se le ha movido ningún músculo del rostro. Abrí la puerta principal y saqué su maleta al pasillo. Sin decir una palabra, ella arrojó las llaves al estante y salió del departamento. Ha pasado un año. Marco se despertó muy temprano. Pero los pensamientos obsesivos no le permitían relajarse. En la memoria me vinieron a la mente los momentos de su boda en Ice, el nacimiento de Masa, sus primeros pasos. Parecía que este sería siempre el caso. Su camino a Ice se unió en un punto y ya nadie puede separarlos. Pero resultó que todo estaba mal. Junto a él estaba ella, de quien era necesario huir sin mirar, y él, habiéndose comprado su pretenciosa. Vivía en el mundo de sus sueños y diligentemente cerraba los ojos ante las cosas obvias. Y hoy hacia se casa con Igor. Su ex amigo resultó ser mucho más inteligente y logró su objetivo. Mark se enteró de la boda por accidente. Llamó a Suvorov, lo invitó a un viaje de pesca y él respondió que estos fines de semana no funcionaría porque Igor y Asia los invitaron a un restaurante. El propio Mark no entendía por qué había ido allí. Le pidió al camarero que lo sentara en la mesa del rincón más alejado.
Quizás quería ver los ojos felices de Asia. O tal vez porque todavía no creía que Asia se hubiera enamorado de él. Los puños se apretaron cuando los amigos gritaron amargamente. Los jóvenes se besaron y Masa sonrió, dio una palmada y trató de contar hasta 10 con todos. Hubo un momento en el que apenas se contuvo para no acercarse, solo para felicitar, desear felicidad a la familia. Pero aún así limitó su mirada de costado. Tenía miedo de no poder hablar tranquilamente, de romperse y estropear las vacaciones para todos. Llamó al camarero, ya era hora de irse. Dio más que suficiente. Igor tomó a Masa en sus brazos, abrazó a Asia, la llamó con orgullo su esposa y repetía constantemente que estaba buscando a la única con quien iba a criar hijos. Y vivir juntos hasta la vejez. Después de respirar profundamente, Mark sacó una tarjeta y le pagó al camarero. Una vez más miró a su ex esposa, que se había iluminado. Pensativo, les deseó bienestar familiar y se fue a casa. Hoy no tendrá fuerzas para esto. Mañana comenzará una nueva vida. Quizás algún día tenga suerte. Conocer a su otra mitad, la que realmente lo ama y con quien vivirán juntos hasta la vejez.